Terapéutica que tiene muchas ventajas, pero una de ellas es la complementariedad, es decir, podemos usar medicamentos homeopáticos con cualquier tratamiento de fondo, sin correr el riesgo de aumentar la iatrogenia o la posibilidad de complicaciones por interacción entre medicamentos. Eso nos pasa mucho. Con los niños no nos pasa tanto, porque los niños pues te puede venir con un flexotide, te puede venir con un par de cositas de fondo para sus problemas respiratorios, pero hay veces cuando viene gente mayor que viene con 10, con 12 medicamentos, o sea, para la tensión, para el colesterol, y realmente hacer un acto terapéutico en un paciente polimedicado es muy complicado, y el medicamento homeopático te da la oportunidad de poder añadir un medicamento y poder complementar la terapéutica en relación a lo que el paciente te consulta sin riesgo de interacciones con esos medicamentos, y muchas veces lo que además hacemos es poder a través del medicamento homeopático descargar de toda esa carga medicamentosa química, bueno, pues que en la medida que sea posible a cualquier médico le interesaría poder descargar. Lo que pasa que, bueno, hay veces que el paciente es hipertenso, tiene una insuficiencia renal, es diabético, claro, hay que tratarlo, o sea, no le puedes dejar sin tratar. El problema es que si solo tienes medicamentos químicos en tu arsenal, pues solo puedes usar eso. Si además tienes la alternativa del medicamento homeopático, pues es una ventaja añadida. Yo siempre digo, o sea, en la vida es mucho más interesante sumar que restar, y es mucho más interesante cooperar que combatir. Entonces, el medicamento homeopático nos da esa opción, o sea, la opción de tener una herramienta terapéutica rápida, eficaz, segura, compatible con otros tratamientos. Es una joya. El medicamento homeopático es un tesoro muy mal utilizado y muy mal aprovechado todavía aquí. Os digo todavía aquí porque ya sabéis, por ejemplo, que es que a 150 kilómetros es que es muy paradójico. A 150 kilómetros el medicamento que más utiliza la gente, por ejemplo, para tratar la gripe es un medicamento homeopático. O sea, no hay un francés que no conozca y que no utilice la homeopatía en una medida o en otra, quiero decir, ¿no? Y en cambio aquí todavía, pues bueno, estamos un poquito atrasados. Pues ya sabéis por qué estamos un poquito atrasados. No voy a meterme en política, ¿vale? Pero bueno, pues el franquismo pues hizo lo que hizo, y la verdad que durante los 40 años de franquismo la homeopatía aquí no existió. Entonces, claro, llevamos 40 años de retraso. Pensad que en Francia la homeopatía se introdujo en el sistema de sanidad público en el año 63, creo que fue, en los 60, pero además creo que en concreto fue en el 63. Fijaos, desde el 63 la homeopatía es utilizada y está inserta en el sistema sanitario público francés. Claro, es que estamos años luz. Y lo mismo ocurre en Bélgica, en el Reino Unido, en Alemania. Bueno, tenemos un camino por andar, pues que otros países ya lo han andado, ¿no? Así. De todas formas, yo he descubierto una cosa ahora, ¿no? Y es muy importante, y es que, por lo menos en mi opinión... Ahora os digo la pregunta, ¿eh? Es que la homeopatía es más bien como tratamiento preventivo o muy lento, además. Entonces, cuando te he oído decir lo de las infecciones y que se puede tratar lo mismo que un antibiótico, con la misma rapidez, con la misma efectividad. Más. Pues, no, más. Pues no. Y además... Vale. Esa es otra cosa, ¿no? Porque había otra parte de la pregunta. Otro mito de la homeopatía, ¿no? La homeopatía no, sí, pero la homeopatía es muy a largo plazo, es para cosas... Claro, ocurre una cosa. A mí cuando me preguntan así, pues no sé, en alguna entrevista, alguna cosa de estas, ¿no? ¿Y qué tipo, muy básicas, ¿no? ¿Y qué tipo de patologías tratáis con la homeopatía? ¿O qué tipo de patologías tratáis normalmente los homeópatas, ¿no? Pues yo siempre digo... Pues básicamente patología desesperada. Claro, es que a nosotros nos toca lo peor, nos toca el patito feo siempre, porque claro, ¿quién va al homeópata? O sea, yo ahora estoy colaborando con un neurólogo de Bilbao, con Javier Ruiz Ojeda, que es un neurólogo muy conocido, somos compañeros de facultad, es un hombre además encantador y es de los mejores neurólogos que hay en Bilbao, y bueno, estamos colaborando y me está derivando, claro, ¿qué casos me deriva Javier? Los imposibles. Claro, me deriva los intratables, los que han tratado con absolutamente todo, no hay forma de controlar y estamos peleando. Claro, entonces, a los homeópatas, ¿qué guerras nos toca pelear?
pues nos toca pelear las desesperadas. Yo siempre digo, si a mí me vinieran a la consulta los pacientes que van al neurólogo el primer día o los que van al traumatólogo, es decir, si fueran a mi especialidad en el momento en el que van a las otras especialidades, joder, qué maravilla, qué relajación. Pero claro, cada día, y eso me pasa a mí y nos pasa al 99% de los homeópatas, es decir, claro, y lo digo sin acritud, es lo normal, uno no acude a lo desconocido, acude a lo conocido, y cuando lo conocido no da respuesta, empieza a pensar en lo desconocido. Y por desgracia, aquí la homeopatía, y aquí en Vizcaya y en Euskadi, vamos, estamos años luz. Te vas a otras provincias del Estado, otras autonomías, y alucinas. O sea, aquí estamos a niveles altísimos. De hecho, Guipúzcoa y Navarra son las dos provincias del Estado que más homeopatía consumen o venden per cápita, por cabeza. O sea, no es decir, en Madrid se vende más porque son no sé cuántos millones, pero quiero decir, por persona, en Guipúzcoa y Navarra, y luego está Vizcaya. O sea, aquí realmente la impregnación de la homeopatía no tiene nada que ver con otros sitios, pero aún así la gente no acude al homeópata como primera intención, acude al homeópata cuando ya no sabe a dónde ir. Y aún así, lo cierto es que básicamente los pacientes que tratamos día a día evolucionan bien y tenemos éxitos, y la muestra es que las consultas funcionan, y que, porque yo siempre digo, cuando va al homeópata somos médicos privados, y los médicos privados solo funcionamos si los pacientes mejoran. Si los pacientes no mejoran, las consultas no funcionan. Eso os lo digo de esa manera. Entonces, el problema muchas veces no es tanto de la homeopatía o del medicamento homeopático, sino que la mayor parte de los problemas que vemos, o un porcentaje importante de problemas que vemos, son problemas graves. Son problemas graves, es decir, que requieren tratamientos a largo plazo, o que muchas veces sencillamente no son patologías que vayamos a curar. O sea, hay un porcentaje altísimo de pacientes que sé que no voy a curar, que voy a mejorar, que voy a acompañar, que voy a disminuir su sufrimiento dentro de su enfermedad. Hay otro grupo de pacientes que curas y hay otro, es decir, pero bueno, hay un montón de situaciones en las que, a ver, como digo yo, inmortales no somos, y de salud no se muere nadie. Entonces, pues bueno, hay momentos en los que cualquier abordaje médico, pues bueno, sabemos que no va a pretender curar, que va a pretender, pues bueno, aliviar y acompañar muchas veces, pues bueno, en el proceso de la enfermedad. Pero bueno, yo siempre digo, el medicamento homeopático es un medicamento muy interesante en estos casos también, por lo que os decía antes, es decir, porque en muchas situaciones en donde realmente hay pacientes que llega un momento en el que son intratables químicamente, porque es que ya no se les puede dar una carga mayor de medicamentos. Es decir, es que ya llega un momento en el que dices, sí, ya sé que a usted le duele mucho, ya sé que, pero es que no le puedo dar más, porque es que si le doy más, como me decía un paciente hace bastantes años, ¿no? Era un paciente mayor con problemas respiratorios, y me dijo literalmente, ¿no? Y esto es lo que muchas veces nos pasa a los médicos, me dijo, es que me ha dicho mi neumólogo que si me da el corticoide que necesito para respirar, me mata el corticoide, y si no me lo da, me va a matar el asma. Y es que eso es lo que pasa muchas veces. Es un ejemplo muy puntual, os lo cuento porque me lo dijo literalmente así, ¿no? Pero eso es lo que nos enfrentamos muchas veces con los tratamientos. Es decir, le queremos dar un tratamiento, es decir, el tratamiento que nosotros quisiéramos darle para aliviar, no hay cuerpo serrano que lo aguante. De hecho, Luc Montagnier, el investigador el virólogo del premio Nobel, empezó a contactar con el mundo homeopático porque él está trabajando en el tratamiento del SIDA, y se dio cuenta que llegaba un momento que para controlar los niveles del virus en los pacientes había que dar una carga de medicación tan grande, pues lo que os digo, que no había cuerpo serrano que lo aguantara. Entonces decía, es que llegaba un momento en el que no mataba el virus al paciente, mataba el tratamiento que le dábamos para controlar al virus. Entonces empezó a pensar, y si en vez de dar dosis tan grandes empezamos a dar dosis pequeñas, diluidas, como hacen los homeópatas, y empezó a trabajar con dosis pequeñitas, vio que tenía buenos resultados, empezó a desarrollar, bueno, y está desarrollando una línea de investigación en ese sentido. Fue interesantísimo lo que nos contó, fue un espaldarazo además muy interesante y muy importante para la homeopatía, que un premio Nobel de Medicina se interese
desarrolle una línea de investigación en ese sentido y además tenga la osadía de contarlo, porque esto probablemente le traiga bastantes problemas al hombre, pero bueno, en fin, hay gente valiente en este mundo y así van las cosas adelante, ¿no? De esa manera. Entonces, lo que os digo, al final la homeopatía es un medicamento de una eficacia terapéutica enorme en patología aguda y en patología crónica en manos del médico. Y yo siempre digo lo mismo, yo ya os digo, hago mucha docencia, doy clases a muchos médicos a lo largo del año. No he conocido a día de hoy un médico que haya manejado la homeopatía y no haya reconocido que es una herramienta de primera intención y una herramienta fundamental en el arsenal terapéutico y en la prescripción de cualquier médico. Entonces, bueno, es lo que os digo, es decir, no contemplar la homeopatía como una herramienta más me parece tener un tesoro, es como tener hambre y tener un bocadillo y no cogerlo. Dices, pues sabes, tienes hambre, pues coge y come, ¿no? Y sobre todo, pues eso, en patología aguda, y hoy que, en fin, hoy ya ves, hablamos un poco de todo, qué sé yo, pero hoy que teóricamente hablábamos de la gripe, en el tratamiento de la gripe